Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer podcast del canal. Vamos a analizar 5 de las claves del caso Alcácer. Sin más preámbulos, vamos con la primera, porque creo que no hace falta introducir este caso. Creo que sobra es conocido en España por lo mediático que fue y lo terrible que fue. Bien, la primera clave gira en torno a la figura de Miguel Ricard, porque Miguel Ricard reconoció ser el autor del crimen, se autoinculpó en el juicio y esto es algo que ha sido clave para que acabara en prisión. Durante todos estos años que ha estado en prisión, aunque él defiende o recientemente está defendiendo más su inocencia, nunca se ha esforzado demasiado, o esa es la percepción por lo menos que se ha dado para defender esa inocencia, y quizás como que ha aceptado esa culpabilidad de manera estoica, y eso es algo que no cuadra demasiado. En la reciente entrevista que le hizo Manu del Rincón del Disidente, aunque es cierto que no da mucha información y no se moja en las preguntas clave y en las menos clave tampoco, es cierto que podemos entrever ciertas cosas de sus palabras, más por lo que calla que por lo que dice, quizás, y también por lo que dice. A preguntas clave sobre dónde estaba esa noche, qué pasó todo, o qué pasó en los días posteriores, o qué hacía en casa de los Anglés, o qué opinión tiene de Antonio Anglés, es muy vago al contestar. Muchas veces dice que no se acuerda bien y da la sensación de que no quiere mojarse, o tiene miedo de decir algo erróneo o algo que pueda delatarlo. No se puede entender muy bien de cuando finalmente han acabado culpándote de un crimen. Tú no puedes en tu mente echar la vista atrás y pensar qué estabas haciendo esa noche, sobre todo si tienes una coartada para presentar esa coartada. Es decir, la noche que pasó todo yo estaba en tal sitio. Es muy raro que tú no te acuerdes dónde estabas esa noche cuando te están culpando de ese mismo crimen, de lo que pasó esa noche. Si yo no soy culpable de lo que pasó esa noche, seguramente recuerde qué estaba haciendo. Es muy raro que tú no te acuerdes qué estabas haciendo esa noche, aunque no fueras culpable. Y por último, también hablando de la figura de Miguel Ricard, no cuadra que haya hecho todo tipo de declaraciones acerca del caso Alcácer, en muchas haya dicho mentiras o haya sido visto finalmente como un mentiroso patológico, ya que ha dado múltiples versiones de muchas cosas y ha cambiado su opinión de personajes y de sucesos que acontecieron durante esos días. Normalmente se esperaría que si eres inocente digas la verdad y no tengas por qué cambiar tu opinión y no tengas por qué cambiar las versiones de los acontecimientos, con lo cual todo esto nos hace un poco inclinarnos a que quizás tuvo algo que ver, aunque quizás no fuera él el culpable, o quizás él fuera un cabeza de turco, o quizás simplemente él era un mandado, o él lo hizo para otros, etcétera. Pero obviamente todo parece inclinarse a que tuvo algo que ver. El segundo punto es el del enterramiento, y es que una de las pocas cosas que podemos asegurar con más certeza es que hubo un doble enterramiento, y así lo han matizado los forenses como Frontela, que han aportado datos científicos sobre los cuerpos y sobre la calidad del terreno, que evidencian que los cuerpos tuvieron 2 enterramientos, y este es uno de las pocas certezas que podemos tener dentro del caos que fue la investigación de este caso y de los múltiples errores que se cometieron desde el inicio del desenterramiento de los cadáveres a cómo se llevó la investigación y el juicio. Todo ello sumado a las escasas evidencias, por no decir nulas, que hay en el lugar en el que se encontraron los cuerpos, es decir, la caseta de la Romana, el paraje de la Romana, en el que prácticamente no había ninguna evidencia de violencia, no había evidencia física de los cuerpos de las chicas, y no había evidencia de las armas empleadas o de otro tipo de cosas. Tercer punto, las teorías alocadas sobre sectas satánicas y clanes dejaron de tener sentido,
Y es que todo parece mucho más simple que todo ello y se ha demostrado que nada de esto en realidad tiene ninguna base científica. Nada hace indicar a que cualquiera de estas ideas alocadas sucedió. Ciertos sucesos relativos a la mala praxis en la investigación dejaron de tener sentido, sobre todo al ligarse con todas estas teorías sobre sectas satánicas y conspiraciones. Ya que, por ejemplo, el hecho de que la cruz de Caravaca estuviera ahí en uno de los cuerpos puede tener una explicación mucho más sencilla. Y es que al acercarnos a este caso debemos siempre tener en cuenta la gran desinformación que hay y la gran cantidad de falsedades que se vierten en internet, en vídeos, en foros, etc. Y cuya mayoría no tienen una base científica ni una base lógica que esté constatada. Y es que cada vez parece más obvio que este caso no se va a solucionar con las distintas opiniones de unos y otros que dicen que vieron, que no vieron, que las chicas fueron a color, que no fueron, que las vieron, que no las vieron, que había no sé qué objeto en el enterramiento. Al final queda demostrado que no será un crimen que se resuelva con opiniones, con declaraciones de personas, sino con elementos científicos sobre el terreno, sobre los cuerpos, sobre los elementos en los que tuvieron contacto las chicas y los sospechosos. Punto número 4. Si bien comentábamos antes que el doble enterramiento puede ser un hecho bastante probable y científicamente comprobado, o del que hay evidencias científicas, también es bastante plausible inclinarnos a pensar de que este crimen es tan solo uno más de una serie de crímenes que se produjeron en la Comunidad Valenciana durante esos años y que podría formar parte de un crimen perpetrado por una organización que se dedicaba a tales efectos, que se dedicaba a este tipo de crímenes sexuales o a hacer desaparecer a estos y estas jóvenes después de que hubieran sufrido algún tipo de abuso por parte de bien ellos mismos o de otras personas. Finalmente, el quinto punto clave es aquel de la desaparición de Antonio Anglés. Todo el mundo se pregunta dónde está Antonio Anglés y qué pasó con él, porque básicamente se esfumó y no hay ni un pequeño indicio de qué pudo suceder con él, sino que todas las teorías son igual de creíbles o igual de increíbles y a día de hoy no tenemos ni idea, o por lo menos tras lo deducido de todo lo investigado y leído, no puedo tener una idea clara de lo que le sucedería. Las teorías van desde que alguien lo mató, bien sus propios compinches, bien fuerzas de seguridad, bien intentó huir y murió en la huida en ese famoso barco que lo transportaba desde Lisboa hasta Irlanda, o bien que continúa vivo y ha huido. Hay fuentes que lo ubican en su Brasil natal. Bien, y esto es todo por hoy. Os he resumido 5 puntos que me parecen claves. En este caso, espero que a todos aquellos que leéis sobre el mismo, que investigáis y que os gustaría saber la verdad algún día, espero que os haya podido ser de utilidad y espero vuestros comentarios y espero que compartáis vuestras opiniones.